mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este espacio, este momento. Estamos transmitiendo desde los estudios de Llanerana, el primer canal de televisión fronteriza de Venezuela, ubicado en la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Gracias por la sintonía a todos ustedes que nos ven a través de canales aliados en el estado Trujillo, o en el canal 22 en el estado Falcón, en la costa oriental del lago de Maracaibo, y todos aquellos que buscan a través de YouTube nuestro espacio. Los comentarios de ustedes son muy importantes. Respeto a aquellos que emiten unas opiniones contrarias, a veces con un verbo inadecuado. Recuerden que la diferencia es lo que nos hace crecer. La diferencia no puede ser para fusilar desde el punto de vista ético o moral o ideológico al adversario. No es para enfrentarse. Mis reflexiones son transparentes, son honestas, no hay detrás de mí nada oculto. Creo profundamente en los valores creadores de mi pueblo, creo en la ética, creo en el honor, creo en la solidaridad. Creo en la crítica solidaria. Recientemente recibí una llamada muy interesante de un televidente de los Andes, quien me expuso las razones por las cuales no coincidía con mis planteamientos, pero que él respetaba y veía el programa. Eso es la Venezuela, esa es la Venezuela que nosotros debemos impulsar, aquella Venezuela que tiene diferencias dentro de ella, entre sus habitantes, pero que juntos hacen la patria. Contrario a los que emiten algunas opiniones obscenas e inapropiadas, muy baja factura conceptual. Tenemos que crear, tenemos que crecer. Y en ese ámbito de crecer, quiero tocar el tema que por supuesto es del momento, un tema que ya tiene una cobertura nacional constante, que ya empezó a generar especulaciones, que ya tiene una matriz llamada matriz de opinión, que tiene que ver con el tema de las parlamentarias, las elecciones parlamentarias. 161 cargos a escoger para representar al pueblo venezolano en la Asamblea Nacional. El tema es muy importante. Hemos escogido la vía electoral para resolver nuestras diferencias. Hemos escogido durante más de 50 años el voto como instrumento para llevar a los cargos administrativos de poder a dirigentes políticos que, convertidos en funcionarios públicos, no entienden que ese salto debe ser un salto real, no demagógico. Este proceso electoral es parte de un proceso histórico. Tampoco quiero utilizar la palabra histórico como una frase permanente, casi de perogrullada. No es una frase para apoyarse en ella y luego extenderse en balde. No. El proceso histórico es importante hoy porque hemos salido de un modelo bipolar, de un modelo de dos partidos políticos a un modelo de un partido político que bajo la dirección de un líder carismático, de un líder muy interesante que el tiempo lo absolverá o lo condenará, pero que rompió el esquema político que teníamos. Le estoy hablando obviamente del difunto comandante Hugo Chávez y del Partido Socialista Unido, que es la figura partidista que él construyó luego del MBR y luego de esas diferencias internas lo aglutinó allí. De tal suerte que lo que se estaba planteando ahora es este proceso electoral para las parlamentarias. ¿A quién escoger? ¿Realmente estamos escogiendo gente competente? ¿Parte de la crisis que vive este país es responsabilidad de los políticos o no? Esos dirigentes políticos que le cargan maletín al alcalde, al gobernador, esos jefes de las unidades políticas locales de la oposición y del partido oficial, realmente entienden que cuando son electos diputados deben romper esa relación tan estrecha con el partido, o al contrario, deben fortalecer la relación con el partido, pero al mismo tiempo abrir espacio para servirle a la comunidad. No hemos cambiado la mentalidad de la representatividad política en el Parlamento. Tengo la más absoluta convicción, firmeza y argumentos para decir que los parlamentarios actuales, lo que hemos tenido, representan más al partido político que a sus electores.
no hay una cultura de servicio del político parlamentario en sus actividades parlamentarias. Ellos allá, en ese hemiciclo, lo que hacen es pelearse entre ellos, ver cuál es la línea del jefe de bancada, ver cuál es la línea que sale detrás de esa asamblea y que está en Miraflores, que está en la cúpula, en los cenáculos de los partidos dominantes, y desde allí ellos alzan la mano, desde allí escuchan la orden y alzan la mano. Tenemos que cambiar de mentalidad. El pueblo cambiar de mentalidad porque no se puede estar eligiendo al que designe el partido solamente. Obviamente, hay que ser sincero que en un proceso electoral es un hecho político. Que el gobierno, si bien es cierto, es una estructura administrativa, se conforma como consecuencia de un proceso político donde participan partidos y participan electores. El tema está que nosotros no hemos sabido elegir, sino que votar. Votamos con una ligereza asombrosa. Recientemente fui testigo de una conversación entre dos personas muy humildes, donde se le pedía a una persona que emitiera su opinión ante las cámaras sobre lo que estaba sucediendo en su zona, y la otra persona le decía que no, porque ella es del partido oficialista y el alcalde es del partido oficialista, por lo tanto, si hablaba sobre las irregularidades que había en su sector, le iba a echar tierra, y ustedes saben cuál es la palabra, al alcalde. Entonces la señora, entre esas dudas, al final optó por decir lo que estaba pasando en su pueblo. Y de eso es lo que se trata. El político no puede ser aquella persona cómplice de lo que hacen los demás. Cuando a ti te eligen para un cargo, seas mujer o sea hombre, cuando tú sales electo, debes mirar para atrás y acordarte que esas personas que fueron a votar en la madrugada, que hicieron cola, que aguantaron sol, que aguantaron hambre y que cumplieron con el sagrado derecho del voto, te representan a ti y tienes que defenderlos. Se dice que en la asamblea no se resuelven los problemas de las comunidades, y eso es una verdad a media, eso es como el mediodía, mitad mañana, mitad tarde. Porque en la asamblea se votan leyes, se votan presupuestos, que los presupuestos es un dinero que baja, que son recursos, como dicen ellos, que bajan a las comunidades, y leyes que permiten ordenar la convivencia social de la comunidad grande que es la patria y la comunidad pequeña que es el lugar donde nosotros habitamos. De tal manera que tenemos que pasar de esa elección estomacal o de esa elección pasional. Votamos por Pedro, votamos por María, porque es amigo, porque es buena gente, o votamos por Pedro o votamos por María porque es la línea política del partido, o votamos por Pedro o votamos por María porque ese señor me prometió que si ganaba las elecciones me iba a dar 6 pacas de cemento. Y eso fue lo que pasó en lo que se ha denominado la Cuarta República, que éramos un pueblo de cemento, cabilla y zinc. Le llegaban a los sectores pobres económicamente y les ofrecían cemento, cabilla y zinc. Les ponían los 6 sacos de cemento, le ponían los 50 bloques, le ponían las cabillas y el zinc, y entonces iba la señora y votaba. De una manera perversa de comprar votos, y además también compraban los votos con dinero en efectivo, los famosos maletinazos, donde los candidatos repartían dinero, le daban a aquel pobre que estaba en ese meeting, en esa marcha, recibía 100 o 200 bolívares, o les pagan para ir a las marchas. Eso existe todavía. No es verdad, por Dios, que esto ha cambiado radicalmente. Las elecciones parlamentarias tienen que ser un proceso consciente. Tenemos que elegir gente capaz. No elijamos al cargamaletín, no elijamos al demagogo, al mentiroso. Vamos a elegir gente capaz, competente y sobre todo honrada. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.